Buenas tardes para los que no había saludado, los que no se habían conectado todavía. Quiero una vez más decirles que la Iglesia Cristiana Oreb les saluda a todos los que nos escuchan. Un saludo especial para la Iglesia Oreb también. Y este día queremos, de parte del Señor, presentar un mensaje. Hoy es Viernes Santo. Estamos en la Semana Santa, semana en que celebramos esa semana de pasión, donde nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo su obra redentora en la cruz del Calvario. Y específicamente hoy viernes celebramos el día en que Él, por amor y voluntariamente, decide ir a la cruz. Decide ir a la cruz a tomar el lugar que correspondía, que te correspondía y que me correspondía a mí. Él en este día, hace más de 2000 años, aproximadamente 2000 años, tomó nuestro lugar. Yo quiero comenzar Antes de comenzar, perdón, yo quiero, con respecto a esa obra redentora en la cruz del Calvario, con respecto a lo que se llevó a cabo en esa cruz por nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo allí clavado, su sangre derramada, con respecto a esto, que fue lo que sucedió, yo quiero leer la letra de una canción de un cantante cristiano argentino que habla de la obra de Cristo en la cruz y su sangre derramada. No la canto porque no soy muy bueno cantando y no la pongo a sonar porque nos cobran derechos de autor. Yo quiero que escuche la letra de esta canción. La letra tiene como título Preciosa Sangre, pensando en la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo para redención de nuestras vidas, para perdón de nuestras vidas. Dice así la letra de esta canción, Preciosa Sangre. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él, por mi amado Dios, el que decidió salvar mi vida. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Eso lo dice el profeta Isaías. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, Él, nuestro Señor Jesucristo, no abrió su boca de su trono celestial, hasta el pesebre, y del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí, a mi vida. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Esta es la letra de esta canción y quiero que la tengamos en mente y ojalá tengamos una actitud de adoración en el momento de haberla escuchado y en este momento de escuchar su palabra alrededor de este tema. Para comenzar, debo decirles que al llegar a ser demasiado familiar un producto, puede perder su distinción. Cuando algo se nos hace tan familiar, tan común, parece que eso genera pérdida de distinción, de importancia y a veces hasta de valor. Esto que acabo de decir, que debido a hacerse familiar, un producto puede perder distinción, la Asociación de Marca Registrada llama a esta situación genericidio, cuando el producto se hace tan popular y pierde
valor. Repito, las marcas registradas llaman a esto genericidio. Y un hombre que sabe mucho de este tema dijo alguna vez lo siguiente: la gente piensa que todos los pañuelos faciales se llaman Kleenex, cuando Kleenex es una marca que hace muchas cosas y entre eso también pañales faciales, pero también hay muchas otras marcas que hacen pañuelos faciales. Esto se vuelve tan común que la gente no dice préstame un pañuelo facial, sino préstame un Kleenex. También la gente llega a pensar que todas las cintas adhesivas son Scott, cuando Scott es una marca que hace otras cosas también. Y la gente llega a pensar que todas las bebidas carbonadas son Coca-Cola. Usted estará pensando, ¿esto qué tiene que ver con hoy Viernes Santo? Déjeme, yo le digo lo siguiente. Lamentablemente, yo creo que esto, de que se vuelve tan común, de que esto ha pasado con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Como occidentales que somos, y en especial como una región que profesa con facilidad una fe en Dios y en Jesús como su Hijo, así no conozcamos mucho de ello, así no seamos muy fieles para ir a la iglesia a la que decimos pertenecer, pero en general los occidentales somos creyentes y ponemos la fe con facilidad en Dios y en que Jesús es su Hijo. Y desde niños vemos por todas partes una figura de un hombre clavado en una cruz. Y nos dicen, desde niños nos empiezan a decir nuestros padres, que ese es Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados. Crecemos escuchando esto y viendo una imagen de un muñeco allí clavado. Y mientras vamos creciendo, año tras año, en Semana Santa, nos presentan las películas de la Pasión de Cristo. Todo esto, yo no estoy diciendo que sea malo, todo esto se vuelve tan común desde nuestro nacimiento, todo esto se vuelve una verdad ahí para nosotros de que ¿quién es Cristo? Ah, bueno, el Hijo de Dios y murió por nosotros. Todo esto sin una explicación y enseñanza profunda de lo que realmente significa la pasión de Jesús. No se nos enseña por qué fue necesario que este hecho sucediera, que Jesús tuviese que ir a la cruz y sufrir todo lo que sufrió. A veces se nos olvida. No podemos permitir que la pasión de nuestro Señor Jesucristo se nos vuelva algo común y así termine perdiendo el significado y el valor glorioso que tiene. No podemos permitir que esto pase. Pensando en el verdadero significado y el verdadero valor de la pasión de Cristo, he titulado el mensaje de hoy, la justificación, el regalo más costoso que el hombre pueda llegar a recibir. Escuche, la justificación, el regalo más costoso que el hombre pueda llegar a recibir. Y quiero incluso aclarar algo antes de entrar en materia, y es que más que una predicación, yo creo que es una enseñanza que pretende hurgar nuestro corazón frente a lo que es la muerte, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Repito, el título es entonces la justificación, ya vamos a ver qué es justificación, el regalo más costoso que el hombre, el ser humano, pueda llegar a recibir. Y yo quiero marcar en este título dos palabras, regalo y costoso, porque definitivamente la justificación es un regalo. Dios no lo entregó, no nos costó, fue un regalo, pero no es un regalo barato, es un regalo muy costoso y a veces cuando recibimos algo regalado, nosotros no calculamos muchas veces el precio que tiene eso que nos dieron regalado, que a nosotros no nos costó, no calculamos el precio que pagó aquella persona que nos dio este regalo. Yo quiero que tengamos eso en mente. Repito el título de la enseñanza, la justificación, el regalo más costoso que el hombre pueda llegar a recibir. Y quiero que me acompañen
a la Biblia en Efesios 2, capítulo 13. Si tiene su Biblia al lado, ábrala por favor para que la lea conmigo. Si la tiene en el dispositivo, encienda su Biblia, abra su Biblia y en el dispositivo no se entretenga en WhatsApp ni atendiendo otra cosa. Yo le animo a todos los que me escuchan, a la Iglesia Oreb, a todos los que nos escuchan, yo les animo a que separen este tiempo para meditar la palabra del Señor y se desconecten de todo lo que está pasando a su alrededor allí en su casa. Efesios capítulo 2, versículo 13 es el versículo que vamos a tener en mente en esta nuestra reflexión en esta tarde. Efesios 2:13 dice así, habla el apóstol Pablo, pero ahora en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, esto está marcando de entrada un acontecimiento, algo que sucedió en Cristo Jesús y que cambió completamente una situación que se estaba viviendo. Vuelvo a comenzar, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de Cristo. Este texto, mis amados amigos que me escuchan, este texto nos presenta los dos únicos estados en los que se puede encontrar el hombre, el ser humano, con respecto a Dios. Escúcheme, con respecto a Dios, solamente hay dos estados en que se puede encontrar la humanidad. Cada ser, cada persona en el mundo se puede encontrar solo en uno de estos dos estados. Esto descarta radicalmente un punto intermedio. Esto descarta de entrada el limbo. El texto, repito, nos muestra los dos únicos estados en que el hombre se puede encontrar con respecto a Dios. Y también nos presenta este versículo el único elemento que genera el cambio de un estado al otro. Solo dos estados. Y un elemento que genera un cambio. Note esto en el versículo 13 del capítulo 2 que acabamos de leer. Allí dice, la palabra clave es lejos. Vosotros que antes estabas, ¿qué? Lejos. Lejos. Ese es el primer estado, lejos. El segundo estado en que se puede encontrar el hombre con relación a Dios es cercano. El hombre puede estar en uno de estos dos estados con respecto a Dios. Puede estar o lejos de Dios o cercano a Dios. No hay punto intermedio. Cercano es el segundo estado. Pero el versículo nos habla de un cambio que se genera por la sangre de Cristo. Este es el único elemento que produce el cambio entre estos dos estados, de ser de lejos a cerca, la sangre del Cordero de Dios. Y vamos a pensar entonces en estos dos estados a la luz del versículo 13 de Efesios. Primer punto entonces es lejos. El texto nos está diciendo que los seres humanos, que el hombre está lejos. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, que está o estaba, pero es una realidad. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Esto de lejos indica estar a distancia. Es un largo camino, lejos del reino de Dios, en tinieblas espirituales. Esto implica estar lejos de Dios, es estar en tinieblas espirituales, es estar expuesto a la muerte, y no solamente a la muerte física, a la que tanto miedo le tenemos en estos días por el COVID-19, no, a la muerte espiritual. Estar lejos implica estar muerto, separado de Dios, en tinieblas, a distancia, a un largo camino, lejos del reino de Dios. Al principio de la historia de la creación, el hombre fue creado por Dios para vivir perfectamente en comunión con Él. Allí en el huerto del Edén, Dios se paseaba y estaba cara a cara, en completa comunión, cercano. Estaba el hombre en el momento de la creación, estaba cercano a su creador, a su Dios, a su Padre Celestial. El hombre fue creado por Dios para vivir en esa perfecta comunión con Él, con Dios, con el Creador. Pero el hombre decidió desobedecer y pecar. Desobedeció al Creador, y decidió pecar.
lo cual produjo un problema irreparable por el hombre que lo condenó a la muerte. Y lo condenó a la muerte física y a la muerte espiritual. Escúcheme, este problema que generó el pecado, que se llama estar lejos de Dios, es un problema que el hombre nunca puede reparar con su propia capacidad. El hombre fue, a causa del pecado, alejado de Dios. Y esa distancia que el hombre toma de Dios lo expone a la muerte eterna. El profeta Jeremías, hablando de esto, lo dice así, hablando del pecado original y de lo que el pecado produjo en la humanidad. El profeta Jeremías, en Jeremías 3:25, no tiene que buscarlo. Quien toma nota es para que lo digo, para que lo anote. Jeremías 3:25 dice, note cómo dice Jeremías, declarando su condición de hombre a causa del pecado. Jeremías dice, yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud, dice el profeta, y hasta el día de hoy, y no hemos escuchado, la voz de Jehová nuestro Dios. Yacemos en nuestra confusión, porque hemos pecado contra Dios, dice el profeta. Desde nuestra juventud y hasta este día no hemos escuchado la voz de nuestro Señor. Esto habla del pecado y de las nefastas consecuencias que el pecado tiene sobre el mundo y sobre todas las personas. El día de hoy no está de moda hablar del pecado, inclusive la mayor parte de las personas alardeando de cultura y de mucha sabiduría, se atreven a decir que esto del pecado es una invención humana. Pero déjeme decirle, la Biblia no dice esto. El pecado original dejó al hombre en un estado de depravación total. Esto significa que el hombre fracasa en cuanto a agradar a Dios. El hombre no puede, por más que se esfuerce en su propia capacidad, agradar a Dios. El pecado original, la depravación total, denota su carencia, la carencia que tiene el hombre de mérito propio ante los ojos de Dios. Cada faceta del hombre, a causa del pecado, cada faceta del hombre es afectada por esta naturaleza pecaminosa. Su intelecto está cegado, eso lo dice 2 Corintios 4:4. Su mente está reprobada o desaprobada, eso lo dice Romanos 1:28. Su entendimiento está entenebrecido, separado de la vida de Dios. Eso lo menciona Efesios 4:18. Sus emociones están degradadas y contaminadas. Eso lo dice el Señor en Romanos 1:21, 24 y 26. Su voluntad está esclavizada al pecado y por tanto se opone a Dios. Y eso lo dice, lo registra Romanos 6:20 y 7:20. Note, cada faceta del hombre fue afectada por la naturaleza, por el pecado. Cada faceta del hombre fue afectada a causa del pecado, a causa de la caída. El corazón del hombre fue dañado y su tendencia es de continuo elegir el mal. El mismo Dios lo declara después de que pasa el diluvio, después de que se baja Noé y su familia y vuelve y el pecado hace su aparición. Dios mismo dice que el corazón del hombre de continuo busca el mal. El pecado ha generado el daño más grande en el corazón del ser humano. Volviendo a citar al profeta Jeremías. En el capítulo 17, 9, 10, el profeta Jeremías, hablando de la condición del corazón del hombre a causa del pecado, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Escuche, estamos en la primera palabra de nuestro texto de estudio, que es Efesios 2:13. Vosotros que antes estabais lejos,
Le estamos diciendo que estar lejos es estar separado de la gloria de Dios a causa del pecado y que el pecado ha producido todo este daño en el corazón del hombre. La depravación total significa que el hombre ha fracasado en cuanto a su intento de volver a Dios. La depravación total siempre tiene que medirse por la santidad de Dios, sobre todo en medio del tiempo en que vivimos. Porque la bondad relativa, sí, tengo que decirlo, la bondad relativa existe entre las personas. Uno nos vemos un poquito más buenos que otros. Si a mí me comparan con este colombiano que asesinó y mató, que violó, asesinó y mató muchos niños, este asesino serial de niños, pedófilo, si me comparan con él, yo diría, no, yo soy santo. Esa es nuestra posición en cuanto a la bondad relativa. Pero nosotros no podemos pensar en bondad relativa de acuerdo a qué tan buenos somos entre nosotros mismos. Las personas pueden hacer buenas obras que otras personas puedan apreciar. Pero escuche esto, por favor. Nada que alguien pueda hacer pondrá a su favor mérito para la salvación ante los ojos de Dios, quien es un Dios 3 veces santo y declara en su palabra, allá en Isaías 64:6, este Dios que es 3 veces santo, declara en Isaías 64:6 que las buenas obras de los hombres, escuche, las buenas obras de los hombres son como trapos de inmundicia delante de él. Déjeme decirle, para el que está escuchando una predicación por primera vez, yo sé que no estamos acostumbrados a que nos prediquen de este tema. Incluso hablo en este momento a los creyentes. Muchos creyentes prefieren que este texto bíblico no se mencione, pero déjeme decirle, está en la Biblia, es palabra de Dios y Dios mismo está diciendo para que entendamos nuestra condición y nuestra necesidad de Él. Él está diciendo que las mejores obras que nosotros pudiésemos elaborar para presentarles delante de ese Dios que es 3 veces santo son como trapos de inmundicia. Y esto nos va colocando en el lugar debido para acercarnos a entender realmente qué significa la pasión de Cristo, realmente qué significa la justificación de la que vamos a hablar en un momento. Este primer punto entonces nos habla de que nosotros antes estábamos lejos o seguramente todavía muchos de los que nos escuchan están lejos de Dios sin darse cuenta. Yo espero que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos pueda hacer llegar a una decisión de vida en esta tarde. Pero pasemos a nuestro segundo punto. Ya hemos dicho que el primer estado que nos presenta este versículo es estar lejos de Dios, apartados de Él, que implica la muerte eterna, que implica estar en pecado y que el pecado nos ha dañado de tal forma que nosotros no somos capaces por voluntad propia de acercarnos a Él y no tenemos cómo solucionar este problema. Pero el segundo término, la segunda palabra, y que es la palabra de esperanza en esta semana que estamos celebrando la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, esta palabra es una palabra de esperanza. Dice cercano, ¿cierto? Vosotros que antes estabas lejos, pero que ahora habéis sido hechos cercano. Y cercano, lo dice allí el versículo 13 de Efesios 2, habéis sido hechos cercanos. Cercano indica contiguo, o sea, estar aquí al ladito. Indica próximo, indica junto a, allí mismo, o sea, estoy en el mismo lugar donde está la otra persona. Y este texto, esta palabra implica esta cercanía. Hablar de que el hombre, pecador, como lo acabamos de mencionar en el punto anterior, pueda estar nuevamente cerca a Dios, que es santo, solo es posible a través de la justificación. Escuche, hay un problema grave que enfrenta la humanidad. Algunos no se han dado cuenta, pero porque no se den cuenta no quiere decir que no están enfrentados a ese problema grave
y que tarde que temprano van a tener que dar cuentas por él. Pero hay un problema grave que enfrenta la humanidad. El ser humano enfrenta el más grave problema que él no puede solucionar. Está separado de Dios a causa del pecado. Pero ahora este texto nos dice que algunos podemos llegar a cambiar de este estado de estar lejos a estar cerca ahora, pero que esto solamente es posible por la justificación. Y ojo, amados los que me escuchan esta tarde, esta palabra es fundamental. Justificación. La justificación es una de las doctrinas bíblicas más importantes, pero también es una de las doctrinas bíblicas menos enseñadas hoy en día. Lastimosamente, las iglesias cristianas son una de las doctrinas menos enseñadas. Y lastimosamente para la mayor parte de la gente que no suele leer la Biblia, con mayores veras es un término o una doctrina ajena. Esto debido, este alejamiento a esta doctrina es debido al egocentrismo del hombre, que apartado de Dios se cree justo o bueno por sus propios méritos. Podemos definir la justificación de manera sencilla así. Escúcheme, por favor, que esto es importante para el resto de lo que voy a compartirles a la luz de la palabra del Señor y que va a ser, estoy seguro, de mucha bendición. Note cómo podemos definir la justificación de manera sencilla. La justificación es el acto soberano de Dios, o sea, solamente lo puede ejecutar Él. Es el acto soberano de Dios por el que, por pura gracia, que es favor inmerecido, o sea, es un regalo, por pura gracia y basado en su pacto, Él ha hecho un pacto, declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo. Escuche, la justificación acerca al hombre que ha estado separado de la causa del pecado, lo acerca a ese Dios santo, pero solo por gracia. Es un regalo que el Padre decide darle. Pero el Padre le da ese regalo de poderse acercar a Él solo a través de su Hijo Jesucristo. Quien ha creído en Jesús, quien ha depositado su fe en Jesús, es merecedor de esta justificación. Citando también Efesios, es lo que muchos ya conocen, que la salvación es por fe, es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. No podemos hablar de justificación sin tener en cuenta la justicia de Dios. Escuche, por favor no se pierda, que esto es fundamental. Iglesia, hermanos creyentes, cristianos, no se pierda que esto es fundamental. No podemos hablar de la justificación sin tener en cuenta la justicia de Dios, que es uno de sus atributos. Recuerde que la Biblia nos dice que Dios es juez justo, y es Él quien nos ha justificado. El juez justo nos justifica. Esta verdad nos lleva a la complejidad de la justificación por gracia. ¿Cómo podemos reconciliar? ¿Cómo se puede conciliar la justicia de Dios con la justificación? Escuche, si Dios es juez justo, nosotros muchas veces citamos a voz en cuello, no es que Dios es juez justo, pensando en que alguien nos ha hecho algo malo y entonces que Dios saque la cara por nosotros. Déjeme decir una cosa, si Dios es juez justo, Él no va a estar preocupado por sacarnos la cara a nosotros por algo que un hermano nos hizo. Usted y yo tenemos que entender que si Dios es juez justo, usted y yo en algún momento de la historia, antes de llegar a la eternidad, vamos a estar delante de ese Dios juez que es justo y Él nos va a tener que juzgar. Y yo quiero saber qué tan bien librados crees tú o creo yo que podamos salir. Déjeme, yo le coloco este ejemplo, porque pensando en Dios, ay, es que como Dios es amor, pero Dios sí es amor, la Biblia lo dice, pero Dios no es alcahuete, Dios es Dios juez justo. Y este de ser justo hace parte de uno de sus atributos, de su naturaleza. Él no puede ir en contra de su justicia. Déjeme, yo le coloco este ejemplo y voy a ponerme trágico. Hay alguien, un hombre muy malvado, asesino y violador, pedófilo, que toma a una niña de 8 años y no solamente la viola, sino que la asesina.
y este hombre es sorprendido en el acto mismo, acaba de violar y de asesinar a la niña, y este hombre es llevado ante el tribunal y un juez lo va a juzgar. Allá en la sala, allá delante del juez, está también el papá de la niña que fue violada y asesinada. Este hombre, el violador, se levanta y en su defensa al juez le dice llorando. Y supongamos que de verdad está llorando, está arrepentido de verdad. Supongamos que la historia nos permite esto. Está realmente arrepentido y dice que él no sabe qué fue lo que pasó. La pena de muerte, en el lugar donde se desarrolla esta historia, que me estoy inventando ahora, la pena de muerte en este lugar es válida y para este tipo de delito es la pena que se va a dar. Entonces este hombre, el violador y asesino, llorando le dice al juez que él no sabe qué fue lo que pasó, que está arrepentido, que nunca en la vida había hecho una situación como esa. Es más, que el juez puede mirar y efectivamente el juez mira y ratifica que ha sido un hombre ejemplar, un ciudadano ejemplar, un hombre bueno, un hombre que ni siquiera ha quebrantado una señal de tránsito y no sabe qué le pasó en ese momento y sucedió esto. El juez, este juez, se da cuenta de que es cierto que es el único mal que ha cometido por el cual lo están juzgando y entonces, movido a misericordia, viéndolo llorar y que también es papá y cómo bajar, bueno, todo lo que se pueda argumentar, el juez decide declarar inocente a este violador y asesino. ¿Eso es un juez justo? ¿Qué pensaría el papá de la niña? No es un juez justo. No es un juez justo. Ese juez tiene que pagar a ese hombre exactamente lo que se merece por lo que acaba de hacer. Escuche, Dios realmente, con todo respeto de los jueces que me puedan llegar a escuchar, realmente Dios es el único juez 100% justo. ¿Cómo cree usted que Dios va a pasar por alto nuestros pecados? Si Dios pasa por alto nuestros pecados, dejaría de ser juez justo. Aquí está la complejidad. Esta es la verdad de lo que llamamos justificación o perdón por la sangre del Cordero de Dios, que nos lleva a tratar de pensar, o lo que yo quiero que hoy tratemos de hacer es de pensar en la complejidad de la justificación por gracia. ¿Cómo podemos conciliar que Dios nos justifica para hacernos cercano, pero nos justifica siendo Él Dios justo? La justicia absoluta de Dios se declara en las Escrituras en el Salmo 11:7, que dice, porque Jehová es justo, ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Una versión más sencilla, Dios habla hoy, en este mismo versículo suena así. El Señor es justo y ama lo que es justo. Por eso lo verán cara a cara los sinceros. Aquí estamos en serios problemas. Porque déjeme decirle, usted que me escucha, yo no es que sea muy sincero que digamos. Yo no es que esté libre de pecado. La Biblia dice que si yo declaro que no tengo pecado, lo hago a él mentiroso. Todos hemos pecado, en extremo. Pero entre nosotros hacemos calificación de pecado. Déjeme decirle, en una de las listas que el texto bíblico en Apocalipsis menciona, de una lista grande que menciona de los que no heredarán el reino de los cielos, están los fornicarios, los asesinos, o sea, pecados que uno diría sí, pues se lo merecen, ¿cierto? Pero también aparece el primer pecado que aparece en esa lista de los que no heredarán el reino de los cielos y sufrirán la segunda muerte. El primer pecado es la mentira. ¿Por qué Dios? Perdón. Porque Dios es justo y no puede ir en contra de su naturaleza. Él pagará a cada una de las personas conforme a lo que se merece. Si no lo hace, dejaría de ser justo, dejaría de ser Dios. Con relación a sí mismo, Dios es justo. No hay ley en su propio ser u obrar que sea violada por algo que
haya en su propia naturaleza. Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza, siempre va a proceder en extrema justicia. Y con relación a sus criaturas, o sea, ustedes y yo, Él también es justo. No hay acción suya que viole, código alguno de moralidad o de rectitud. Por tanto, Él no puede pasar por alto nuestros pecados. Siempre lo demandará y estará obligado Él, por su propia naturaleza, estará obligado por su propia naturaleza, repito, a pagar lo justo. Siempre demandará que se satisfaga su justicia. Por favor, yo sé que enfrentarnos a esta verdad bíblica puede estar haciéndonos sentir. ¿Y entonces qué hacemos? Por favor, no se desconecte. No se desconecte. Recuerde que estamos en la segunda palabra. Y es que hemos sido cercanos a ese Dios que es justo y santo, pero que también es amor. Pero lo que queremos entender a la luz de las Escrituras es que esto no fue fácil. Es que esto tiene una razón profunda que nos debe llevar a amar a Dios con todo el corazón y que nos debe llevar a recordar el verdadero significado de lo que hoy, Viernes Santo, estamos celebrando, la ida de nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. No podemos permitir, como dije al principio, que este hecho glorioso, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se nos convierta en algo tan común que llegue a perder el valor. Por favor, quédese hasta el final. Quédese hasta el final. Cuando las personas piensan en sus acciones frente a la santidad de Dios y su necesidad de perdón, algunas personas, no todas, suelen decir: ah, no, pero es que el Diosito es muy bueno y Él me entiende y Él me perdona, como Él es tan bueno. Déjeme decirle que ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios verdadero, quien hizo los cielos y la tierra y quien es 3 veces santo y no puede admitir pecado. Dios, porque es justo, no puede pasar, repito, por alto nuestros pecados. Esto es un concepto errado del perdón de Dios. Esto le costó mucho más a Dios sacarnos de este problema. ¿Cómo fue que resolvió Dios este problema para otorgarnos perdón de nuestros pecados y librarnos de la condenación eterna? ¿Cómo fue que Dios pudo hacer esto sin ir en contra de su propia naturaleza, sin violentar el hecho de que Él es juez justo? ¿Cómo fue que nos pudo justificar? Nuestro texto de estudio, o sea, Efesios 2:13, dice que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La justificación por medio de la muerte vicaria de Cristo. Muerte vicaria es muerte por sustitución. Yo debo morir, pero alguien toma mi lugar. O sea que el que toma mi lugar, yo debo morir. Y si alguien toma mi lugar, el que toma mi lugar es mi vicario. Y aquí yo quiero, con todo respeto, hacer una corrección. Aquí en el mundo, alguna religión habla de uno de sus líderes como el vicario de Cristo. Esto es aterrador. Solamente hay un vicario para la humanidad y se llama Jesucristo, quien derramó la sangre. Y nadie más puede ser vicario de la humanidad y mucho menos llegar a ser vicario de Cristo, o sea, sustituto de Cristo, o sea, tomar el lugar de Cristo. Esto es un asunto que debía decirlo y lo he dicho. Pero aquí estamos hablando que por la sangre de Cristo es que somos justificados, por la muerte vicaria, por la muerte por sustitución de Cristo. El asunto no fue nada fácil. Aquí vamos a hablar de algo que podemos llamar el gran intercambio. Alguien debe morir porque se merece esa pena de muerte y hay que pagar ese precio porque el juez justo no va a pasar por alto ese pecado. Entonces alguien debe tomar el lugar. Y aquí dice que Cristo lo hizo por su sangre. Ojo, la sangre es muy importante. La sangre de Cristo en el texto bíblico de Génesis, Apocalipsis es fundamental para entender esto. Levítico 17:11 dice: la vida de la carne en la sangre está. Este versículo destaca la importancia de la sangre y en el libro de Deuteronomio, bueno, en muchos otros textos se menciona esto y el libro de Deuteronomio dice que la sangre es la vida y como sabemos, la vida es sagrada para Dios. Y según la ley, lo que mencionamos en el primer punto, a causa del pecado,
Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. A causa de tu pecado y del mío. Lo que tú y yo nos hemos ganado, por bueno que creamos que seamos, es la muerte. Y no la muerte física. Eso es lo de menos. Como dije en una de las predicaciones hace como 15 días, la Biblia habla de dos muertes. Esta, la física, que es la que menos nos debe interesar. Y la segunda muerte, que es la muerte espiritual. Aquí, el texto nos dice que la paga del pecado es muerte, hablando de la muerte espiritual. Para cancelar la deuda, había que morir derramando la sangre, pero el pecador que muere pagando su condena, muere en pecado y por tanto muere eternamente también. La importancia de la sangre la podemos ver desde el Antiguo Testamento y un ejemplo de esto es la muerte de los primogénitos cuando Dios está tratando, sacando libre a Israel a través de Moisés, que se encuentran como esclavos en Egipto. Usted lo recuerda también en Semana Santa, nos presentan la vida de Moisés y eso sirve para enseñarnos algo de Biblia. Recuerde que una de las plagas que Dios ejecutó en contra de el faraón y de Egipto porque no querían dejar libre a su pueblo, una de estas plagas que Dios ejecutó en contra de Egipto a través de Moisés fue la muerte de los primogénitos. Todos los hijos varones, todo el primer hijo varón de todos los egipcios murieron. Y dice que fue el ángel de Jehová, un enviado de Dios, que entró y mató a todos estos primogénitos. Pero si usted recuerda, allí Israel empieza a celebrar una fiesta que se llama la Pascua. Y de lo que se trata es que Dios dice que quien va a entrar de parte de Dios a matar a los primogénitos de los egipcios, como es santo, no va a identificar entre hebreo y entre egipcio, porque todos son igual de pecadores. Israel era igual de pecador a los egipcios. Aquí se llama, aquí es importante tener en cuenta la gracia. Ahora vamos allá. Pero entonces la forma de que los primogénitos de los hebreos no mueran es que ellos sacrifiquen un cordero especial. Debe ser un cordero el más bonito, perfecto, el más gordo, un cordero también el primero, ¿cierto? Y ese cordero ha de ser sacrificado y luego comido por las familias, pero que la sangre de ese cordero, con la sangre de ese cordero, todos los hebreos iban a pintar el marco de su puerta, arriba y los dos parales. Y por la noche, después de que se acostaran y cerraran la puerta, el ángel iba a pasar y donde veía la marca de la sangre de ese cordero, ese ángel no iba a entrar a matar los primogénitos de esa casa. Así se libraron los hebreos. Note la importancia que tiene la sangre. Y aquí estamos hablando de un cordero que iba a librarlos de esto. Cuando el sacerdote, volviendo al Antiguo Testamento, cuando el sacerdote ofrecía los sacrificios, un sacrificio del animal, lo estaba haciendo para perdón de pecados del pueblo, reconociendo que el pueblo había pecado y querían apaciguar la ira de Dios. Y mientras el sacerdote ofrecía la sangre de un animal, lo estaba haciendo, mientras lo estaba haciendo, perdón, le estaba diciendo a Dios, el hombre o pueblo, el sacerdote decía, el hombre o pueblo a quien yo represento debe morir a causa de su pecado. Pero la sangre aquí derramada demuestra que una víctima ha sido ofrecida en su lugar, otorga tu perdón. Era lo que recitaba, lo que oraba el sacerdote mientras derramaba la sangre de un cordero. Esa sangre que era vida, recuerde que la vida de la carne está en la sangre, lo citamos ahora. Entonces esta sangre apaciguaba la ira de un Dios santo, el juicio de un Dios santo para no castigar a su pueblo. Todo esto era tipo, era una muestra, un adelanto de lo que Dios haría a través de la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, que quita el pecado del mundo. La sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, no solamente apacigua la ira de Dios o la demanda de justicia de Dios, sino que quita el pecado, paga ese precio. Por esto Cristo derramó hasta la última gota de su sangre. La justificación, mis amados oyentes, la justificación es posible solo por la muerte
y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar en la cruz, el justo por el injusto, como dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:22, por un hombre entró el pecado, ese fue Adán, y la muerte, también por un hombre, el perdón y la vida. Vosotros que antes estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos. Dos versículos presentan con claridad lo que podemos llamar el gran intercambio que mencioné ahorita. Hay dos versículos que yo debo mencionar. La justificación por fe. Nosotros depositamos nuestra fe en Jesús y por eso Él toma nuestro lugar. Dios nos justifica a través de Jesús y al justificarnos imputa nuestros pecados a Jesús y a su vez imputa la justicia de Jesús a nosotros. Ese es el gran intercambio. Imputar es atribuir o adjudicar. Esto quiere decir que el justo, que es Cristo, que no pecó, va a la cruz en mi lugar. Y Dios, a mí que he depositado mi fe, que he reconocido que soy pecador, que no tengo opción fuera de Él, le pido perdón. Entonces Dios toma mi pecado, el pecado de Arbey, y se lo imputa, se lo carga a Jesús, que es el Cordero de Dios. Pero ahí no termina todo. Jesús murió siendo justo, siendo santo, no pecó, y yo debo ser justificado. Entonces Dios carga mi pecado a Jesús y carga la justicia de Jesús, me la carga a mí. Esto es glorioso. Esto es glorioso porque ni tú ni yo tendríamos cómo presentarnos limpios delante de un Dios 3 veces santo. Y Jesús en la cruz está haciendo eso por nosotros. Muerte por sustitución. Él va a la cruz siendo justo. Yo voy a ser muerto, traspasado por mi pecado. Dios, porque yo pongo mi confianza en Él y confieso mi pecado, Dios toma mi pecado y se lo carga, se lo imputa a Jesús, pero toma la justicia de Jesús y me lo imputa a mí. Esto es por gracia, es un regalo inmerecido. Yo sé, usted ni yo no lo merecíamos, pero Dios decidió hacerlo. Hay dos versículos importantes para esto que estoy diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. A la luz de lo que hemos dicho, escúcheme, nadie puede mediar entre los hombres y el Dios de los cielos. Nadie, por más vida ejemplar que haya tenido, nadie puede mediar, solo Jesús. El texto bíblico, 1 Timoteo 2:5, lo dice con claridad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En un mundo tan egocentrista e individualista como el que vivimos hoy, esta verdad gloriosa que acabo de mencionarles también ha perdido su verdadero. Llegamos a decir, pues al fin y al cabo, Jesús era el Hijo de Dios y su deber era morir por nosotros, como si nosotros lo mereciéramos. Esto es parte de lo que el pecado ha hecho en el corazón del hombre. Hemos llegado a pensar que lo que importamos somos nosotros, que Dios está es simplemente para servirnos. Y llegamos a pensar que como Hijo de Dios, Jesús, como Hijo de Dios, estaba obligado a tal sacrificio como si nosotros lo mereciéramos. Déjeme decirle, Dios voluntariamente entregó a su Hijo, no porque fuera su deber. Pero escúcheme otra cosa, Jesús dice que Él da su vida por voluntad propia también. Dios voluntariamente entrega a su Hijo, pero el Hijo decide también voluntariamente ir a la cruz por nosotros. La realidad de nuestro amado Señor en la noche antes de ser crucificado por nosotros. Yo quiero que no pierda su atención en esto que le voy a decir. Le dije al principio que más que una predicación, es una enseñanza que nos debe llevar a volver a retomar el valor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y ponernos a cuentas con Él. Yo quiero que usted piense con lo que acabo de decir, que parece que llegamos a pensar que al fin y al cabo Jesús debía hacer esto. Yo quiero que usted piense, de acuerdo al texto bíblico que voy a mencionar, la realidad de nuestro Señor Jesucristo la noche antes de ser crucificado por nosotros. Él fue al lugar que se llama el Monte de los Olivos.
y allí le pidió a los discípulos que lo acompañaran a orar. Jesús sabía que terminada esa noche lo iban a arrestar y tiempito después iba a estar clavado en la cruz del Calvario. Y dice Mateo 26:39, yendo un poco adelante, Jesús dejó a 9 de sus discípulos aquí, un poquito más allá dejó a 3, los más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, y después dice que se alejó de los 3 a orar. Yendo un poco adelante, dice la palabra, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, Jesús ora 3 veces esta oración. 3 veces ora, pasa de mí esta copa. 3 veces repite, pasa de mí esta copa. Eso está en Mateo 26, 39, 42 y 44. Jesús le está diciendo al Padre, Señor, si es posible que yo no tenga que ir a la cruz, por favor, haz otra cosa. Hay otra forma en que esta gente se pueda salvar, que no sea que yo vaya a la cruz del Calvario. Mire, el texto bíblico allí en Mateo, mis amados, los que me escuchan, el texto bíblico allí en Mateo 26 dice que Jesús, su alma, dice, él le dijo a sus discípulos, mi alma está en agonía hasta la muerte. Jesús está en crisis, Jesús está en crisis, Jesús está en un momento muy crítico. Dice que era tal el momento de la crisis de Jesús que su sudor eran como gotas de sangre y el Padre Celestial tuvo que mandar ángeles a que lo ministraran, a que lo fortalecieran. Y se nos olvida este pedacito. Jesús temía ir a la cruz. Dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Y yo quiero que escuche con atención lo que voy a decir. ¿A qué copa se refería Jesús? Nosotros hemos llegado a pensar y hemos dicho, no, es que sí, morir en la cruz es muy doloroso, los clavos, y bueno, fue una pena de muerte que diseñaron los romanos, que efectivamente era muy dolorosa y terminaba la persona no solamente vaciando su sangre, sino muriendo por problemas de respiración, ¿cierto? Su caja torácica se cerraba. Bueno, terrible. Y nosotros, los occidentales, siempre lo he dicho así, somos muy románticos. Y llegamos a pensar que pobrecito Jesús, él estaba que se moría de susto porque iba a ser clavado allá en un madero. Déjeme decirle, lo que menos asustó a Jesús fue ser clavado en una cruz. Porque si fuese así, resultó ser más valiente los discípulos que el Señor, porque más adelante, aparte de la muerte de Jesús, otros discípulos fueron después crucificados, y estos discípulos, por amor a su Señor Jesucristo, cuando fueron condenados a la cruz, llevaban sus cruces e iban cantando, porque estaban contentos de morir a causa de su Señor. Jesús teme a la copa a la que se va a enfrentar. Note cómo dice la oración. Señor, si es posible, estamos hablando, por favor atiéndame, estamos hablando de que tu perdón y mi perdón, tu redención y mi redención no es algo que no es algo ligero, es algo que tiene un valor fundamental, incalculable. La copa a la que le tiene temor Jesús es enfrentarse al juez justo, escuche por favor, a Dios Todopoderoso, juez justo, demandando la justicia de todos los pecados de la humanidad. La Biblia dice que en la muerte de Cristo en la cruz, todos los pecados de la humanidad fueron cargados. Escúcheme y no se pierda de esto que voy a decir. La redención de Cristo en la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz, tiene el poder para salvar y perdonar los pecados de toda la humanidad, de todos los que han vivido antes, de los que están viviendo ahora y de los que vivirán después, hasta que Él vuelva por segunda vez. Pero escúcheme esto, no sobre toda la humanidad va a ser efectivo. Tiene el poder para salvar a toda la humanidad, pero esa salvación va a ser efectiva solo en aquellos que reconozcamos que somos viles pecadores y que necesitamos de su perdón. Solo aquellos que entreguemos nuestras vidas a Él, diciéndole, toma el control de mi vida y haz conforme tú lo quieras. Jesús está orando, pasa a mí esta copa. ¿Cuál es la copa? Les decía que es la demanda de justicia del Dios Todopoderoso, que es juez justo, demandando
el costo, perdón, del pecado de toda la humanidad. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Escúcheme, el juez justo, yo les decía que porque Dios es juez justo no puede pasar por alto el pecado. Jesús no simplemente, el Padre Celestial, Dios no solamente dijo, no, sí, tranquilo, lo perdono. No, como juez justo tiene que demandar el pago de tu pecado y el mío. ¿Y sabe a quién le cobró ese pecado? A nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo el peso de la justicia de Dios cayó de golpe sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No era temor a la cruz, era temor a sentir el peso de la justicia de un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, 3 veces santo, el peso de su justicia, demandando el pecado de la humanidad. Y esto cayó sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esto cayó sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre derramada satisface la demanda de justicia de Dios. En su sangre tenemos la remisión y la propiciación por nuestros pecados. Remisión y propiciación. Y escúcheme por favor, otras dos palabras fundamentales para entender esto de que la justificación es el regalo más costoso que los hombres pueden recibir. Escuche, la justificación es el regalo más costoso que el hombre puede recibir. Por ser regalo, no es que no valga mucho. La salvación es gratuita, porque Dios nos la regala en Cristo Jesús. Pero que sea gratuita no quiere decir que sea barata. Al Padre le costó la vida de su Hijo. Al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, le costó su vida clavada en la cruz del Calvario y soportar la demanda de la justicia de un Dios 3 veces santo. Escúcheme, para que esta justificación sea un regalo en tu vida y en la mía, es necesario entender que la sangre de Cristo nos da remisión y propiciación por nuestros pecados. 2 palabras fundamentales para entender, y con estas 2 palabras terminaríamos nuestra reflexión. Escuche por favor, ¿qué es remisión? Mateo 26:28. Jesús está en la última cena, una noche antes de ser entregado. Él parte el pan y comparte la copa, si lo recuerda. Y cuando pasa la copa a sus discípulos dice, porque esto es mi sangre, escuche, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Jesús está diciendo que su sangre tenía que ser derramada, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión, ¿qué será esta palabra? Y Hebreos 9:15 menciona también la palabra, note cómo lo dice. Así que, por eso es mediador. Hebreos está hablando de Jesús y está diciendo que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, como ya lo mencionamos ahora. Y note cómo dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión, nuestra palabra, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, o sea, tú y yo, reciban la promesa de la herencia eterna, perdón de pecados y vida eterna. Y casi todo es purificado, sigue diciendo Hebreos, casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vuelve a aparecer nuestra palabra. Déjeme decirle qué es remisión. Remisión significa la suspensión de la pena justa. Cuando Dios remite tus pecados y los míos a través de Cristo Jesús, quiere decir que suspende tu pena y suspende mi pena. No porque la pase por alto, porque alguien pagó la pena por nosotros. Remisión es pagar el rescate o redención del esclavo prisionero, librándolo de pagar. Nosotros éramos esclavos del pecado y Él pagó por nosotros. El perdón, remisión es el perdón de pecados, indicándonos con esto tanto la liberación de la culpa, o sea, la culpa es quitada, pero también la liberación de la condenación contra el pecado para que podamos entrar en una vida de libertad. En resumen, remisión es deuda completamente saldada y ser habilitado para comenzar una nueva vida. ¿Qué tal? Remisión es la deuda completamente saldada y ser habilitado para comenzar una nueva vida. Pero estoy diciendo que para que haya justificación es necesaria la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo nos da remisión, que lo acabamos de mencionar,
pero también nos da propiciación. ¿Y qué es propiciación? Voy a citar Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice, a quien Dios, está hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Note que siempre la sangre está de por medio. A quien Dios puso, o sea, a Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. La sangre nos justifica a causa de pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es Romanos 3:25. ¿Qué es, mis amados? ¿Qué es propiciación? Significa estrictamente, escúcheme, significa estrictamente la remoción de la ira por medio de una ofrenda. Remoción de la ira por medio de una ofrenda. Déjeme yo le explico esto. Usted es mi amigo. Y yo tengo un problema muy grande y usted como buen amigo, yo para salir de mi problema necesito 50 millones de pesos. Y esos 50 millones de pesos usted los tiene y son los ahorros de su vida. Y con eso usted va a terminar de pagar la casa de sus sueños que va a comprar. Pero usted, por sacarme del problema, porque es muy buen amigo y me quiere mucho, me presta sus 50 millones de pesos. Y el compromiso es que en 3 meses yo se los pago y es el tiempo que usted tiene para comprar su casa, si no pierde el negocio. A los 3 meses yo le digo que no tengo con qué pagarle. Es más, le digo que no le voy a pagar. Usted se pone enojadísimo conmigo, con mucha razón, ¿cierto? Tiene 50 millones de razones para estar bravo conmigo. Porque yo lo he robado. O sea, yo tengo una falta. Yo tengo una deuda con usted que se llaman 50 millones de pesos. Pero aparte de que yo tengo una deuda física, 50 millones de pesos, yo he dañado su integridad, sus emociones, porque yo le he defraudado como amigo. Éramos amigos inseparables, ¿cierto? Pero resulta que viene una tercera persona que es amigo suyo y es amigo mío y nos quiere a los dos y quiere que esto no termine mal. Y ese amigo en común coge 50 millones de pesos de él y le paga a usted los 50 millones de pesos que yo le debo. Él hizo remisión por mi deuda. La deuda está cancelada. ¿Sí o qué? La deuda está cancelada, yo ya no le debo nada. Pero resulta que así usted ya ha recuperado sus 50 millones, usted está enojadísimo conmigo, porque yo le falté a nuestra amistad. Hay un sentido de rabia, hay un sentido no digamos de rabia, de ira, ¿sí? De dolor por haberle afrentado. La remisión fue el pago de los 50 millones de pesos. La propiciación aplaca la ira que tú tienes conmigo y puede volver a sanar nuestra relación. Escúchenme. Remisión es deuda completamente saldada y ser habilitado para una nueva vida, ¿cierto? Ahora, propiciación es la remoción de la ira por medio de una ofrenda. Jesús no solamente con su muerte en la cruz pagó la deuda, sino que su muerte en la cruz fue una ofrenda para remover la ira de nuestro Señor en contra de nuestro pecado que todos los días lo cometíamos y lo seguimos cometiendo. Propiciación es la satisfacción recibida por Dios para aplacar y calmar su ira. Un ejemplo claro de esto lo podemos ver en la vida de Esaú y Jacob. ¿Sí recuerdan? Los hijos de Isaac, hijo de Abraham. Isaac tiene como hijos a Esaú y Jacob, y Esaú es el mayor, Esaú es el menor, por tanto Esaú debe recibir la bendición de la primogenitura. Usted también ha visto las películas en Semana Santa, o espero que lo haya leído en la Biblia, pero a través de una treta, Jacob engaña, con la ayuda de su mamá, engañan a Isaac y le roban la primogenitura a Esaú. Y Esaú está ofendido, bravísimo, y quiere encontrar a su hermano para matarlo. Jacob huye a unas tierras lejanas y vive más de 14 años con un tío. Pasados esos 14 años o no sé cuántos años más, Jacob quiere reencontrarse con Esaú. Y vienen en camino de lugares muy lejanos, vienen en camino al reencuentro, pero Jacob tiene miedo de que Esaú, cuando que Esaú ya le ha mandado carticas diciendo que no, que ya pasó todo, que le perdona, pero Jacob tiene miedo que al reencontrarse, la ira
la ira de Esaú vuelva a despertarse y cobre venganza. Note lo que hace Jacob. Mientras se están acercando, por aquí viene Esaú, por aquí viene Jacob. Mientras se están acercando, Jacob levanta 3 comisiones. Hace un grupo de personas, de siervos de él, y los manda con muchos regalos. Oro, vacas, cabras, un mundo de regalos, y lo manda adelante para que se encuentren con Esaú y les diga, mire, aquí le mandó mi señor Jacob, a usted, Esaú, ¿cierto? Pero Jacob no se queda ahí, hace 3 comisiones. Manda la primera y no sé si al segundo día, al tercer día, no recuerdo, hace otra comisión con muchos otros regalos, manda la segunda y después manda la tercera. Mientras Esaú se va a encontrar con Jacob, se encuentra con 3 comisiones y cada una de estas comisiones trae muchos presentes, muchos regalos. Y note cómo dice Génesis 32:20 al respecto de esta historia. Está hablando Jacob, que es el que tiene esto en mente. Le dice a sus siervos, a los que ha mandado en estas 3 comisiones, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré, escuche, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Después veré su rostro y quizá le seré acepto. Por favor, escuche lo que voy a decir en este momento. La remisión paga el rescate. La propiciación quita la ira y restaura la relación. La propiciación es un recordatorio de que Dios se opone implacablemente a todo lo que sea malo, que esta oposición se puede describir de manera correcta como la ira santa de Dios y que solamente la obra expiatoria de Cristo puede remediar a través del derramamiento de su sangre a favor de nosotros. Escuche. Jesús muere en la cruz del Calvario para satisfacer la demanda de justicia de un Dios que es 3 veces santo. Él muere en tu lugar y muere en mi lugar. Y con su sangre derramada, la sangre derramada del Cordero de Dios, la sangre derramada de su propio Hijo, cuando Dios ve esa sangre derramada, esa sangre es el pago por tus pecados y los míos. Pero esa sangre no solamente paga en términos de remisión, sino que también paga en términos de propiciación. Él paga nuestra deuda, la deuda que teníamos con el Padre, pero también restaura nuestra relación y comunión con el Padre, porque su sangre en la cruz también es una ofrenda, es un regalo delante del Padre. Yo espero, de verdad, de todo corazón, que Dios, por su palabra y su Espíritu Santo, nos haya hablado en esta tarde alrededor del día que conmemoramos hoy, un viernes, nuestro Señor Jesucristo decidió ir a la cruz y tomar tu lugar y tomar el mío. Y déjame decirte, por bueno que tú seas, por buen corazón que tengas, porque yo creo, como decía al principio, hay personas que tienen un buen corazón para hacer obras humanas que nosotros llamamos buenas. Pero por buen corazón que tú tengas, déjame decirte, nunca te van a alcanzar para presentarte delante de un Dios santo. Si tú no caes de rodillas delante del Padre Celestial y estando de rodillas no reconoces que eres terriblemente pecador, la obra redentora de Cristo nunca se va a hacer efectiva en tu vida. Si tú no te reconoces como pecador y no pones tu corazón y tu esperanza, no confiesas que Jesucristo es el Señor, Salvador y Redentor de tu vida, si tú no depositas tu fe, tu esperanza, reconociéndote como pecador, a los pies de Cristo, delante de su obra redentora, la obra de Cristo no va a ser efectiva en tu vida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este acto es un acto de fe. La fe es el canal por donde viaja este regalo maravilloso que llamamos gracia, un regalo inmerecido. Yo deposito mi fe en Cristo Jesús. Esa fe hace que ese acto de redención viaje a mi corazón, me redarguye y me convenza de mis pecados. Confieso mis pecados delante de Él
y por pura gracia, un regalo inmerecido, el regalo más valioso, más costoso, nunca jamás pensado. Un regalo que nunca todos los hombres juntos, toda la historia de la humanidad junta, nunca podría pagar por este regalo que se llama la redención de los pecados, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Como leí al principio, las letras de esta canción que se llama Preciosa Sangre, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Mis amados hermanos de la Iglesia Oreb, amigos que me escuchan, la justificación, que ya entendemos qué es justificar, a través de la sangre de Dios ha redimido, nos ha dado remisión de pecados. La justificación es el regalo más costoso que el ser humano haya podido recibir. Y este regalo, el Señor Jesús nos lo entregó hace muchos años, un viernes, cuando decidió ir a la cruz del Calvario. Yo quiero, antes de orar, volver a leer el versículo de estudio en esta tarde. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, ¿ya pueden entender un poco mejor cuán lejos estábamos de ser aceptados por un Dios 3 veces santo? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Esta es la misericordia de nuestro Dios. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estamos pensando en cuál es el verdadero significado de la pasión de Cristo. Y esta es, yo espero que el Espíritu de Dios y su palabra a través de su palabra haya llegado a lo más profundo de nuestros corazones. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos y oremos por un momento. Cierra sus ojos por un momento, y si tú nunca habías entendido lo que significa realmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección, si tú nunca habías entendido que eras pecador y que sin esta obra gloriosa de Cristo en la cruz no tendrías perdón de pecados y vida eterna, entonces te animo a que te postres delante del Señor con la esperanza preciosa que Él nos da en su palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dile: Señor Jesús, yo confieso mis pecados y vengo delante de ti clamando que tu sangre me redima, que tu sangre haga remisión y propiciación por mis pecados. Yo levanto mis manos delante de ti, Padre Celestial, dile: confieso mis pecados delante de ti y me abrazo a la muerte de mi Señor Jesucristo en la cruz. Y dile: Señor, yo te entrego mi vida. Y te entrego mi vida no solamente para que la salves, te entrego mi vida para que la administres, para que seas Señor de mi vida. Señor, yo te doy gracias por tu amor y misericordia y por permitirnos escuchar tu voz en esta tarde a la luz de tus escrituras, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, redefina en nuestros corazones el concepto, Señor, de lo que es la pasión tuya, de lo que significó la pasión tuya, Señor, la muerte tuya en la cruz del Calvario. Permítenos caminar entendiendo este amor sublime con el que tú nos alcanzaste, Señor. Permítenos no olvidar nunca, Señor, el verdadero significado de tu muerte en la cruz del Calvario a favor de nosotros, y permítenos, entendiendo esta verdad, Señor, caminar en obediencia a ti, en obediencia a tu palabra, y entregarte todo nuestro corazón, Señor, amarte
amarte con toda la fuerza de nuestro ser, porque tú nos amaste primero y nos amaste de tal forma que entregaste tu vida. Porque tú nos amaste primero, Padre eterno, y nos amaste de tal forma que entregaste a tu Hijo. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Señor, gracias. Permítenos entender esto que nos has enseñado y compartirlo con muchas otras personas. Que quienes no han entendido esta verdad puedan ser redargüidos por tu Espíritu Santo y venir al arrepentimiento y disfrutar del perdón de pecados, de la remisión de pecados y de la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesias, mis hermanos, mis amados amigos, que Dios los bendiga. De parte de la Iglesia Cristiana Oreb, queremos mandarles un abrazo y un saludo a todos los amigos que nos han sintonizado. A la Iglesia Oreb, yo les mando un abrazo y les recuerdo que les quiero mucho y espero que Dios nos siga bendiciendo a través de esta palabra mientras la seguimos reflexionando. Dios les guarde, Dios los bendiga, que el Señor en su misericordia les abrace, les conduzca, les proteja, les prospere y para los miembros de la iglesia Oreb, a las 8 de la noche nos vemos en nuestro tiempo de oración. Un abrazo, Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo.